En el aeropuerto, mi hermana me dio una bofetada delante de todos los pasajeros antes de nuestro viaje a Shanghái. Mis padres me regañaron de inmediato, ella siempre es su favorita. Lo que no sabían era que yo había pagado todo el viaje. Así que, con calma, cancelé su billete y me fui. Lo que pasó después sorprendió a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estés teniendo un día maravilloso donde quiera que estés. Me encantaría que compartieras en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. Hola, soy Elena, tengo 34 años, y mi hermana menor acaba de cruzarme la cara de una bofetada tan fuerte que todo el mundo en la Terminal Internacional de Los Ángeles se quedó en silencio. Antes de contarles cómo hice que se arrepintieran de cada segundo de humillación y cómo recuperé mi vida, díganme desde dónde están viendo esto en los comentarios. Quiero saber quién está conmigo. El sonido fue seco. Como cuando se rompe una tabla de madera. ¡Plaa! No sentí el dolor de inmediato. Primero fue el calor. Un calor intenso que subió desde mi cuello hasta mi mejilla izquierda, extendiéndose como lava bajo mi piel. Mis lentes salieron volando, patinando por el suelo pulido del aeropuerto hasta detenerse cerca de los pies de un desconocido que miraba con la boca abierta. El bullicio habitual del aeropuerto, el zumbido de las maletas rodando, los anuncios por altavoz, las risas de los turistas, desapareció. Fue como si alguien hubiera presionado el botón de silencio en un control remoto gigante. 200 personas, tal vez más, se giraron al mismo tiempo. Sentí sus ojos clavados en mí. Vi los teléfonos levantarse. Las luces rojas de grabación parpadeando. Frente a mí estaba Isabela, mi hermana de 26 años. Su pecho subía y bajaba con una respiración agitada, sus ojos inyectados en una furia irracional, esa furia de niña malcriada a la que nunca le han dicho que no. Su mano, con esa manicura perfecta de $100 que yo había pagado, todavía estaba en el aire, temblando ligeramente. A mi lado, aferrado a mi pierna como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio, estaba Leo, mi hijo de 6 años. Estaba temblando. No lloraba, estaba demasiado asustado para llorar. Solo miraba a su tía con ojos grandes, llenos de terror puro. «Fíjate por dónde caminas, estúpido mocoso», gritó Isabela, rompiendo el silencio sepulcral. Su voz chillona resonó en la terminal. «Mira lo que hiciste. Son Gucci. Valen más que tu vida». Miré hacia abajo. Unas gotas. Apenas unas gotas de jugo de naranja habían salpicado la punta de sus tenis blancos de diseñador. Eso fue todo. Un accidente de un niño cansado, abrumado por el viaje, que tropezó porque ella, como siempre, estaba caminando mientras miraba su teléfono, esperando que el mundo se apartara a su paso. El dolor en mi mejilla empezó a palpitar, sincronizado con los latidos furiosos de mi corazón. Pero no fue el golpe lo que me rompió. Fue lo que pasó después. Fue ver a mis padres, Roberto y Carmen, correr hacia nosotras. Por una fracción de segundo, una fracción ingenua y estúpida, pensé que venían a defenderme. Pensé, ¿vieron eso? ¿Vieron cómo ella me golpeó? ¿Vieron cómo insultó a su nieto? Pero cuando mi madre llegó, no me miró a mí. Ni siquiera miró a Leo. Se abalanzó sobre Isabela, envolviéndola en sus brazos como si ella fuera la víctima de un crimen brutal. «¡Ay, mi niña! ¡Mi bebé!», gimió mamá, acariciando el cabello de Isabela. «¿Estás bien? Mira cómo estás temblando». Papá se plantó frente a mí. Su rostro estaba rojo, las venas de su cuello sobresalían. No había preocupación en sus ojos, solo esa vieja y familiar irritación. Esa mirada que decía que yo era una molestia, un problema que había que resolver rápido para no pasar vergüenza. «¿Qué diablos te pasa, Elena?», me escupió, bajando la voz para que los curiosos no escucharan, pero con un tono venenoso. «¿No puedes controlar a tu hijo? Mira lo que provocaste». Yo.
La palabra salió de mi garganta como un trozo de vidrio. Mi voz sonaba extraña, lejana. Papá, ella me acaba de pegar. Me dio una bofetada. Delante de todo el mundo. Insultó a Leo. Isabela, al escuchar mi defensa, soltó un sollozo dramático, digno de una telenovela de horario estelar. Se enterró más en el hombro de mamá. Ella lo hizo a propósito. Lloriqueó Isabela, señalándome con un dedo acusador. Sabía que quería estrenar estos zapatos para las fotos en Shanghái. Dejó que el niño me ensuciara por envidia. Siempre me ha tenido envidia, mamá. Era tan ridículo, tan absurdo, que en cualquier otro momento me habría reído. ¿Envidia? Yo, que trabajaba 60 horas a la semana como directora financiera. Yo, que había pagado cada centavo de este viaje de lujo. Envidia de ella, que a sus 26 años seguía viviendo en la recámara de su infancia y cuya única carrera era subir fotos retocadas a Instagram. Pero mamá no cuestionó la lógica. Nunca lo hacía cuando se trataba de su Isabelita. Elena, por Dios, me regañó mamá, mirándome con decepción, como si yo fuera la villana. Tu hermana está bajo mucho estrés. ¿Sabes lo sensible que es? ¿Por qué tienes que arruinarlo todo siempre? Estamos a punto de irnos al viaje de nuestros sueños, ¿y tienes que armar un escándalo ahora? ¿Yo armé el escándalo? Pregunté, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Me toqué la mejilla. Estaba ardiendo. Mamá, me golpeó. Físicamente. Fue un accidente, estaba nerviosa, intervino papá, desestimando mi dolor con un gesto de la mano, como si espantara una mosca. Ya, basta. Deja de hacerte la mártir. Pídele disculpas a tu hermana para que se calme y podamos irnos a la sala VIP. La gente está mirando. El tiempo se detuvo. Pídele disculpas. Esas 3 palabras resonaron en mi cabeza, rebotando contra las paredes de mi cráneo. Miré a mi padre. Miré a mi madre, consolando a la agresora. Miré a Isabela, que me miraba por encima del hombro de mamá con esa sonrisita triunfante, esa mueca que decía, gané otra vez. Y tú no puedes hacer nada. Y luego miré a Leo. Mi hijo me miraba hacia arriba, con sus ojitos llenos de lágrimas contenidas. Me apretaba la mano tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Estaba esperando. Estaba esperando a ver si su madre iba a permitir que lo trataran así. Estaba aprendiendo, en ese preciso instante, cómo funciona el mundo y cuál era nuestro lugar en esta familia. Si yo pedía perdón ahora, si bajaba la cabeza como lo había hecho durante 34 años, le estaría enseñando a mi hijo que somos ciudadanos de segunda clase en nuestra propia sangre. Le estaría enseñando que el dinero que ganamos, el esfuerzo que hacemos, no valen nada frente al capricho de los demás. Algo se rompió dentro de mí. No fue un estallido ruidoso. Fue algo silencioso, como un cable de acero que finalmente cede bajo demasiada tensión. El dolor en mi mejilla se transformó. Ya no era dolor. Era claridad. Una claridad fría, cristalina y absoluta. Me agaché lentamente y recogí mis lentes. Me los puse, ignorando que una de las patillas estaba un poco doblada. Me alicé el saco. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire acondicionado del aeropuerto que olía a café y combustible de avión. Tienes razón, papá, dije. Mi voz no tembló. Salió suave, tranquila, casi dulce. Isabela dejó de sollozar instantáneamente. Papá suspiró aliviado, relajando los hombros. Mamá asintió, como diciendo así me gusta. Pensaron que me había rendido. Pensaron que la Elena responsable, la Elena cajero automático, la Elena tapete había vuelto a su lugar. Voy al baño a limpiarme y arreglarme, dije, soltando la mano de Leo suavemente y haciéndole una seña para que viniera conmigo. Necesito un minuto. Vayan yendo hacia el control de seguridad. Los alcanzo ahí con los pases de abordar. No tardes, gruñó papá, revisando su reloj.
No quiero perder el acceso prioritario. Y cómprale a tu hermana un agua o algo para el susto. Claro, papá, respondí. Me di la vuelta. Tomé la mano de Leo y caminé. No hacia el baño. No hacia el control de seguridad. Caminé hacia el mostrador de atención al cliente de la aerolínea. Mientras me alejaba, escuché a Isabela decir, «Ay, ojalá no se haya notado mucho en mi maquillaje, tengo que hacer una story antes de despegar». No sabían que ese story iba a ser el último que haría con mi dinero. No sabían que el viaje a Shanghái acababa de terminar para ellos, justo ahí, en la terminal Tom Bradley. Porque mientras caminaba, con cada paso que daba sobre ese piso brillante, los 34 años de sumisión se iban cayendo de mis hombros. Mientras caminaba hacia ese mostrador, con la mano pequeña y cálida de Leo en la mía, mi mente no estaba en el aeropuerto. Estaba viajando hacia atrás, rebobinando la cinta de mi vida para entender cómo habíamos llegado a este punto. ¿Cómo es que una mujer exitosa, una directora financiera que maneja presupuestos de millones de dólares, terminó siendo el saco de boxeo de una niña de 26 años que nunca ha trabajado un día en su vida? La respuesta es simple y dolorosa, me entrenaron para esto. Desde que tengo memoria, en nuestra casa había 2 categorías de hijos. Estaba Isabela, la niña milagro, la que nació cuando mis padres pensaban que ya no podrían tener más hijos. Y estaba yo, Elena, la mayor, la fuerte, la que no necesitaba nada. Me acuerdo del día de mi graduación de preparatoria. Yo había sacado el promedio más alto de la generación. Me habían ofrecido una beca parcial para una universidad prestigiosa en la Ciudad de México. Corrí a casa con la carta en la mano, sintiendo que el corazón se me salía del pecho. «Papá, mamá», grité al entrar. Me aceptaron. ¿Y con beca? Papá estaba en el sofá, viendo el fútbol. Mamá estaba en la cocina. Isabela, que entonces tenía 10 años, estaba llorando porque se le había roto una muñeca. «Baja la voz, Elena», dijo mamá, saliendo de la cocina con el ceño fruncido. «¿No ves que tu hermana está triste?» «Pero mamá, la universidad». Papá apagó la televisión con un suspiro molesto. Tomó la carta, la leyó por encima y la dejó sobre la mesa como si fuera un recibo de la luz. «Elena, hija, sé realista», dijo, con ese tono condescendiente que usaba para aplastar mis sueños. «Esa beca solo cubre la mitad. ¿De dónde vamos a sacar el resto? Además, tu madre necesita ayuda en la casa. Isabela necesita clases de ballet, de inglés. Ella tiene talento artístico, hay que apoyarla. Tú eres lista, puedes trabajar y estudiar algo aquí cerca, en la nocturna». Ese día aprendí la lección, los sueños de Isabela eran inversiones, los míos eran gastos innecesarios. Renuncié a la universidad de mis sueños. Me metí a trabajar de secretaria de día y estudié contabilidad de noche. Trabajaba hasta que mis ojos ardían, ahorrando cada peso. A los 22 años, me compré mi primer coche. Un Chevy usado, color rojo. No era gran cosa, pero era mío. Lo pagué yo sola. El día que lo traje a casa, estaba tan orgullosa que casi lloro. 2 días después, papá me pidió las llaves. «Isabela quiere ir al cine con sus amigas», dijo. «Préstale el coche». «Papá, ella acaba de sacar el permiso». «No tiene experiencia», protesté. «No seas egoísta», intervino mamá. «Es tu hermana. ¿Vas a dejar que vaya en camión? ¡Qué vergüenza!». Se lo di. Se lo di porque la sangre llama, porque la familia es primero. 3 horas después, recibimos la llamada. Isabela había chocado. Pérdida total. Ella estaba bien, ni un rasguño, gracias a Dios. Pero cuando llegamos al lugar del accidente, ella no estaba preocupada por mí o por mi esfuerzo. Estaba llorando porque se había roto una uña. «Ese coche era una porquería», me gritó cuando me vio llorar al ver mi Chevy destrozado. «Los frenos no servían. Casi me matas». Mis padres,
por supuesto, le creyeron. Me culparon a mí por comprar un cacharro inseguro. Nunca me pagaron el coche. Nunca hubo un lo siento. Tuve que volver a tomar el autobús durante 2 años más. Pero la cicatriz más profunda, la que todavía me duele en las noches frías, es la de la casa. Hace 5 años, mis padres se metieron en un lío financiero horrible por culpa de un negocio fallido de papá y los gastos descontrolados de Isabela. El banco iba a embargar la casa familiar. La casa donde crecimos. Llegaron a mi departamento llorando. Papá, un hombre orgulloso, se arrodilló frente a mí. Elena, por favor. No podemos acabar en la calle. ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Qué va a pasar con Isabela? Yo ya era directora financiera. Tenía ahorros. Tenía mi propia vida. Podría haber dicho que no. Pero vi a mi padre llorar y mi corazón se ablandó. Está bien, dije. Yo la salvo. Pagué la deuda. Compré la casa. Legalmente, la casa es mía. Las escrituras están a mi nombre. Pero papá me suplicó, hija, por favor, no le digas a nadie. Que siga pareciendo que es nuestra. Por mi dignidad. Acepté. Dejé que vivieran ahí gratis. Pagué los impuestos, el mantenimiento, las renovaciones que mamá quería. Y a cambio, ¿qué recibí? Desprecio. Se convencieron a sí mismos de que la casa seguía siendo suya. Empezaron a tratarme como una invitada en mi propia propiedad. Límpiate los pies antes de entrar, me decía mamá. No toques eso, es de Isabela, me decía papá. Y luego vino la gota que colmó el vaso, justo antes de este viaje. Hace una semana, estaba revisando mis estados de cuenta y encontré algo extraño. Cargos en una tarjeta de crédito antigua que yo casi no usaba, pero que tenía una línea de crédito alta para emergencias. Boutique de lujo, $3,000 americanos. Clínica de estética, $1,500 americanos. Agencia de viajes VIP, $2,000 americanos. Casi me da un infarto. Llamé al banco pensando que me habían clonado la tarjeta. Pero el agente me dijo, no, señora, las compras fueron autorizadas con el PIN. Y la tarjeta adicional a nombre de Isabela García fue la que se usó. Me quedé helada. Yo nunca le di una tarjeta adicional a Isabela. Investigué. Resulta que un día que fui a visitarlos, dejé mi bolso en la sala. Isabela debió haber sacado mi información, solicitado una tarjeta adicional haciéndose pasar por mí por teléfono, se sabe todos mis datos, y la interceptó en el correo cuando llegó a la casa de ellos, que es mi casa. Cuando la confronté, ¿saben qué dijo? Ay, Elena, no seas tacaña. Necesitaba ropa para Shanghái. ¿Querías que fuera en harapos? Además, tú ganas mucho dinero, ni lo vas a notar. Lo hice por ti, para que no te avergüences de mí en el viaje. Mis padres, una vez más, la justificaron. Es solo dinero, hija. Ella te lo pagará cuando sea famosa. En ese momento, algo murió dentro de mí. El amor ciego, la lealtad estúpida, la esperanza de que algún día me vieran, todo eso murió. Pero no cancelé el viaje. No todavía. Quería darles una última oportunidad. Quería ver si, con un viaje de lujo, con todo pagado, con un gesto de amor supremo, podrían tratarme bien por una semana. Solo una semana. Qué ilusa fui. Llegamos al mostrador de la aerolínea. Apreté la mano de Leo. Las cicatrices del pasado ya no me dolían. Ahora eran mi armadura. Ya no era la niña que lloraba por su Chevy rojo. Era la dueña de la casa donde dormían. Era la dueña de la tarjeta que usaban. Y estaba a punto de recordarles quién tenía realmente el poder. La preparación para este viaje a Shanghái no fue una planificación vacacional, fue un asalto a mano armada a mi cuenta bancaria y a mi paciencia. Todo comenzó hace 2 meses, en una cena familiar. Yo estaba agotada,
Acababa de cerrar un trato enorme con un proveedor asiático y mencioné, casualmente, que tendría que ir a Shanghái por trabajo y que estaba pensando en llevar a Leo para conocer Disney. Los ojos de Isabela se iluminaron como si hubiera visto un diamante. Shanghái. Chilló. Siempre he querido ir. Es el lugar de moda. Elena, llévanos. Llévanos a todos. Antes de que pudiera responder, mamá ya estaba aplaudiendo. ¡Qué maravilla! Hace años que no viajamos en familia. Sería perfecto para unirnos más. Además, tu padre ha estado muy deprimido últimamente, le haría bien. Intenté explicar que era un viaje de trabajo, que Leo iría con la niñera mientras yo estaba en reuniones. Pero papá soltó su carta habitual. Claro, para el trabajo y para tu hijo siempre hay dinero y tiempo, pero para tus viejos, quién sabe cuánto nos queda de vida, Elena. La culpa. Su arma favorita. Cedí. Dije que sí. Error fatal. Al día siguiente, Isabela me envió una lista. No una sugerencia, una lista de exigencias. Vuelo, papá tiene mala espalda, no puede ir en turista. Necesitamos business class. Y yo necesito espacio para mis piernas, así que también business para mí. Hotel, nada de hoteles de negocios aburridos. Tiene que ser el Waldorf Astoria o el Península en el Bund. Necesito vistas para las fotos. Actividades, tour privado VIP en Disney. No hago filas. Hice los cálculos. El presupuesto se triplicó. Pero lo pagué. Pagué los vuelos en clase ejecutiva para ellos, mientras yo reservé primera clase para mí y Leo con mis puntos acumulados, algo que no les dije para que no se pusieran celosos. Reservé las suites. Pagué los pases VIP. Pensé, bueno, al menos estarán contentos. Al menos me dirán gracias. La mañana del viaje, quise empezar con el pie derecho. Alquilé un transporte especial para ir al aeropuerto. No un Uber, no una van normal. Alquilé una Rolls-Royce Cullinan negra, preciosa, con chofer. Quería que mis padres se sintieran como reyes. Quería ver esa sonrisa de orgullo en papá. Cuando el Rolls-Royce llegó a la puerta de la casa, mi casa, salieron con sus maletas nuevas, compradas con mi tarjeta robada, seguramente. ¡Guau! Exclamó Isabela, corriendo hacia el coche. Esto sí es nivel. ¿Saben qué hizo? Le entregó su maleta al chofer sin ni siquiera saludarlo, abrió la puerta trasera y se subió, ocupando el mejor asiento. Sacó su teléfono y empezó a grabar un video. Hola chicos. Miren cómo nos vamos a Shanghái. Así viajamos los García. Almohadilla lujo, almohadilla viaje familiar. Ni una mención a mí. Ni un gracias, hermana. Papá y mamá se subieron detrás de ella. Papá se acomodó en el asiento de piel, acariciando la tapicería. Esto es otra cosa, dijo. Por fin un coche digno. No como esa carcacha que tienes tú, Elena. Yo manejo un Volvo SUV, uno de los coches más seguros del mundo para llevar a Leo. Yo me quedé afuera, cargando la mochila de Leo y mi maletín. El chofer, un señor amable llamado Manuel, me miró con pena y se apresuró a ayudarme. Permítame, señora, dijo en voz baja. Parece que va a ser un viaje largo. Me senté en el asiento del copiloto, adelante, separada de ellos por el cristal de privacidad que ellos subieron casi de inmediato para platicar a gusto. Durante todo el trayecto al aeropuerto, los escuché reírse. Escuché a Isabela decir, ojalá Elena no se ponga pesada con los horarios. Yo no pienso levantarme antes de las 11. Y espero que no lleve al niño a todos lados, arruina el ambiente chic. No te preocupes, mi amor, decía mamá. Tu hermana sabe que este viaje es para nosotros. Ella estará trabajando, nosotros disfrutaremos. Tú solo preocúpate por salir bonita en las fotos. Yo miraba por la ventana, viendo pasar la ciudad, con un nudo en el estómago. Leo estaba en el asiento de atrás, apretado entre sus abuelos y su tía,
calladito, jugando con su tablet porque nadie le hacía caso. Al llegar al aeropuerto, el chofer nos dejó en la acera de salidas internacionales. Isabela bajó como una celebridad, esperando que los paparazzi aparecieran. Papá y mamá se bajaron y se quedaron parados, esperando. ¿Esperando qué? Esperando que yo bajara las maletas. El chofer, Manuel, intentó ayudar, pero eran 5 maletas enormes de ellos. Yo tuve que bajarme, dar la vuelta y empezar a sacar las maletas del Rolls Royce. «Cuidado con esa, es Louis Vuitton», gritó Isabela sin mover un dedo, mientras se retocaba el labial en el reflejo de la ventana del coche. «Elena, apúrate, hace calor», se quejó papá. Ahí estaba yo, la que pagó el coche de lujo, la que pagó los vuelos de $5,000, cargando las maletas como si fuera la mula de carga, mientras ellos caminaban hacia la entrada con las manos vacías, riéndose de un chiste que no compartieron conmigo. Sentí una punzada de vergüenza ajena. No por mí, sino por ellos. Qué pequeños se veían, a pesar de la ropa cara y el coche prestado. Qué pobres de espíritu. Entramos a la terminal. Fui al mostrador de check-in. Yo tenía estatus diamante en la aerolínea, así que podíamos usar la fila preferencial. «Pasaportes, por favor», pidió la agente, una mujer muy amable. Yo entregué los 5. «Señora García», me dijo la agente con una sonrisa, «veo que usted es la titular de la cuenta y quien pagó todo. ¿Desea que etiquete todo el equipaje a su nombre para acumular las millas?» «Sí, por favor», dije. «Perfecto». Y veo que solicitó sillas de ruedas para el señor Roberto. Papá, que estaba a unos metros presumiendo con un amigo por teléfono, «Sí, compadre, nos vamos a China, en business», claro, se dio la vuelta ofendido. «Yo no necesito silla de ruedas», bramó, inflando el pecho. «Estoy fuerte como un roble». Eso fue idea de Elena para hacerme ver como un viejo. La agente me miró confundida. Yo había pedido la silla porque él se pasó meses llorando que no podía caminar ni 2 cuadras por su ciática. Resulta que la ciática solo existe cuando hay que sacar la basura o ir al supermercado, pero desaparece milagrosamente cuando hay un público al que impresionar. «Cancele la silla», dije, sintiendo el cansancio en mis huesos. «Muy bien. Aquí tienen sus pases de abordar. Disfruten el salón VIP antes de su vuelo». Isabela me arrebató los pases de abordar de la mano de la agente sin dar las gracias. «Vámonos al lounge», gritó. «Champán gratis». Caminaron delante de mí. Siempre delante. Sin esperarme. Sin ayudarme con Leo. Y entonces, unos metros antes de llegar al control de seguridad, ocurrió el incidente del jugo. Ocurrió la bofetada. Y ahora, la tormenta que se había estado gestando durante años, durante ese viaje en coche, durante esa infancia robada, estaba a punto de estallar. Y yo iba a ser el rayo. Volvamos al momento presente. Me estoy alejando de mi familia. Mis pasos resuenan firmes en el piso de la terminal. A mi alrededor, el aeropuerto ha vuelto a su ritmo normal, pero para mí, todo se mueve en cámara lenta. Siento la mano de Leo apretando la mía. Me detengo un segundo, me agacho y lo miro a los ojos. «Mami», susurra, con la voz temblorosa, «¿te duele?» Me toco la mejilla. Está caliente, hinchada. Pero niego con la cabeza. «No, mi amor. Ya no duele». «¿Vamos a ir a ver a Mickey Mouse?», pregunta, con esa inocencia que te rompe el corazón. Tiene miedo de que la pelea arruine su sueño. Lo miro y veo mi propio reflejo. Veo al niño que quiere complacer, al niño que tiene miedo de los gritos. Y me juro a mí misma, por lo más sagrado, que la cadena de abuso se rompe aquí. Él no va a crecer viendo cómo su madre es tratada como basura. Él no va a creer que el amor significa sumisión. Te prometo que vamos a tener el mejor viaje de nuestras vidas, Leo, le digo, limpiando una lágrima de su mejilla. Confía en mí.
Me levanto. Ya no soy la hija. Ya no soy la hermana mayor. Soy una madre leona. Y soy una mujer de negocios. Y en los negocios, cuando una inversión es tóxica, cortas las pérdidas. Ejecutas la cláusula de rescisión. Saco mi teléfono. Mis manos no tiemblan. Es extraño, debería estar hecha un mar de nervios, pero siento una calma fría, casi clínica. Es la calma del ojo del huracán. Todo es caos alrededor, pero en mi mente, hay silencio absoluto. Desbloqueo la pantalla. Veo el fondo de pantalla, una foto de nosotros 5 en Navidad. Todos sonriendo. Falso. Todo falso. Abro WhatsApp. Busco el contacto de Sofía, mi asistente personal y mi mejor amiga, la única que sabe dónde están enterrados todos los cadáveres financieros de esta familia. Escribo un mensaje corto, código rojo. Ejecuta el plan B. Ahora. Veo los 3 puntos suspensivos aparecer de inmediato. Sofía no pregunta. Sofía sabe. Ella ha estado esperando este mensaje durante 2 años. Entendido, jefa. Iniciando protocolo de desalojo y bloqueo de cuentas. Dame 10 minutos para que el sistema bancario actualice. Dals duro. Guardo el teléfono. 10 minutos. Tengo 10 minutos antes de que sus tarjetas de crédito dejen de funcionar y antes de que el correo electrónico certificado de mi abogado llegue a la bandeja de entrada de papá. Pero primero, el golpe maestro aquí, en el terreno. Me acerco al mostrador de servicios especiales de la aerolínea. No hay fila. La ventaja de pagar miles de dólares al año en viajes. La agente me mira. Ve mi mejilla roja. Ve a mi hijo asustado. Su expresión profesional se suaviza un poco. Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarle? Respiro hondo. Aquí vamos. No hay vuelta atrás. Hola. Soy Elena García. Tengo una reserva de grupo para 5 personas a Shanghái. Vuelo K984. Ella teclea rápido. Sí, aquí la tengo. 5 pasajeros en clase business y primera. Todo pagado por usted. ¿Desea cambiar los asientos? Me apoyo en el mostrador. Miro hacia atrás, hacia la zona de seguridad donde mi familia está discutiendo con un oficial de la TSA porque Isabela seguramente lleva líquidos de más. Se ven tan arrogantes. Tan seguros de que yo volveré con la cabeza gacha y un café para cada uno. No, digo, y mi voz suena poderosa. Quiero cancelar 3 boletos. La agente deja de teclear. Me mira por encima de sus lentes. ¿Cancelar 3? El vuelo sale en 2 horas, señora. Tendrá una penalización. No me importa la penalización. Cobre lo que tenga que cobrar. ¿Qué pasajeros desea eliminar de la reserva? Pregunta, bajando la voz, como si supiera que está siendo cómplice de una venganza. Roberto García. Carmen García. E Isabela García. Nombro a cada uno con una satisfacción que nunca había sentido. Es como quitarme piedras de encima. Bien, dice ella, el sonido de las teclas es música para mis oídos. ¿Y los otros 2 pasajeros, Elena García y Leo García, se mantienen? Sí. Y una cosa más. ¿Puede asegurarse de que sus pases de abordar, los que ya tienen impresos en la mano, queden invalidados en el sistema de seguridad? Quiero que cuando intenten escanearlos, suene la alarma. La agente me mira. Ve la marca de los dedos en mi cara. Entiende todo sin que yo diga una palabra más. Por supuesto, señora. En el momento en que yo presione Enter, esos códigos de barra serán inútiles. ¿Algo más? Sí. También tengo reservas de hotel y traslados a mi nombre para esas 3 personas. Si están vinculados al paquete de la aerolínea, cancílelos también. Hecho. El reembolso parcial, menos las penalizaciones,
Se acreditará a su tarjeta American Express en 3 a 5 días hábiles. Gracias. Señora García, dice la agente antes de que me vaya. Que tenga un buen viaje. Usted y su hijo. Gracias. Lo tendré. Me doy la vuelta. Mi teléfono vibra. Es un mensaje del banco. Alertas de fraude activadas. Tarjetas adicionales bloqueadas. Otro mensaje de Sofía. Listo. El correo de desalojo está programado para enviarse en 30 minutos. Buen vuelo. Miro a Leo. ¿Listo para la aventura, campeón? Sí, mami. Camino hacia ellos. Están parados justo antes de la fila de revisión de documentos. Papá está mirando su reloj con impaciencia. Isabela está tomándose una selfie con el pase de abordar, haciendo boca de pato. Mamá está acomodándole el cuello de la camisa a papá. Parecen un cuadro perfecto de familia feliz. Pero es un cuadro pintado sobre un lienzo podrido. Y yo tengo el cerillo en la mano. Me acerco. No corro. Camino con el paso de una dueña. De una jefa. Papá me ve. Por fin. Resopla. ¿Trajiste el agua? ¿Te arreglaste? Todavía se te ve un poco rojo, ponte maquillaje o algo, ¿qué dirá la gente? Isabela ni siquiera me mira. Ojalá hayas traído mis toallitas desmaquillantes, Elena. Las dejé en la maleta que documentaste. Me paro frente a ellos. Sonrío. No es una sonrisa amable. Es la sonrisa del verdugo antes de bajar el hacha. No hay agua, digo suavemente. Y no hay toallitas. ¿Cómo que no? Salta mamá. Elena, te dijimos, y tampoco hay viaje, interrumpo. Se hace un silencio. Ese silencio confuso antes de que el cerebro procese una información imposible. ¿Qué dices? Deja de decir estupideces, dice Isabela, riéndose nerviosamente. Vamos, se hace tarde. He dicho que no hay viaje, repito, saboreando cada sílaba. Para ustedes. Señalo con el dedo, uno por uno. Tú no vas. Tú no vas. Y tú, definitivamente no vas. ¿De qué estás hablando? Papá se pone rojo, esa vena en su frente empieza a latir. Tengo el boleto en mi mano. Yo decido si voy o no. Quítate de en medio. Inténtalo, dije, dando un paso al costado y señalando el lector de códigos de barras del guardia de seguridad. Intenta pasar. Papá me fulmina con la mirada, agarra su maletín de mano y marcha hacia el guardia con la arrogancia de siempre. Pone su boleto en el escáner. Espero. Beep, beep, beep. Una luz roja parpadea violentamente. Error, dice el guardia, un hombre corpulento que no se anda con juegos. Este boleto no es válido. El corazón me late fuerte, pero no de miedo. De pura adrenalina. El espectáculo apenas comienza. La luz roja del escáner parpadeaba como una sirena de emergencia. Beep. 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 ¿Cómo que no es válido? Gritó papá, golpeando el escáner con el papel. Es clase ejecutiva. Mire bien. El guardia de seguridad ni se inmutó. Señor, dice cancelado por el titular. Hágase a un lado, está estorbando la fila. ¿Cancelado? Papá se giró lentamente hacia mí. Su rostro pasó del rojo al morado. Parecía que iba a explotar. ¿Qué hiciste, Elena? Mamá se llevó las manos a la boca. Isabela dejó caer su teléfono. Afortunadamente no se rompió, o me habría culpado también. Lo cancelé, dije, alzando la voz lo suficiente para que me escucharan claramente. Cancelé sus vuelos. Cancelé sus suites en el hotel. Cancelé el chofer en Shanghái. ¿Estás loca? Chilló Isabela, corriendo hacia mí como si fuera a atacarme de nuevo. Pero esta vez, yo estaba lista.
Di un paso firme hacia adelante y la miré con tal intensidad que se detuvo en seco. No puedes hacernos esto. Ya le dije a todos mis seguidores que me iba. Voy a quedar como una ridícula. Ese no es mi problema, Isabela. Tal vez puedas hacer un live explicando que te quedaste en tierra por golpear a la persona que pagaba tus lujos. Elena, hija, intervino mamá, cambiando de táctica. Del regaño pasó instantáneamente a la manipulación emocional. Los ojos se le llenaron de lágrimas falsas. No puedes hacernos esto a tus padres. Somos ancianos. Tu padre estaba tan ilusionado. ¿Cómo vas a dejarnos aquí tirados? ¿Qué vamos a hacer con las maletas? ¿Cómo nos vamos a ir a casa? Me reí. Una risa seca, sin humor. ¿A casa? Pregunté. Qué bueno que tocas el tema, mamá. Porque eso me lleva a la segunda parte de mi anuncio. Saqué mi teléfono y abrí el correo que Sofía me acababa de confirmar que se había enviado. ¿Recuerdan esa casa donde viven? ¿La casa que salvaron hace 5 años? Cállate, siseó papá, mirando a los lados. No hables de eso aquí. No, papá. Voy a hablar. Porque esa casa es mía. Yo la compré. Yo pagué la hipoteca. Yo pagué los impuestos. Y ustedes me han tratado como a una intrusa en mi propia propiedad. Me han hecho sentir que les debo algo, cuando ustedes viven de mi caridad. Somos tus padres. Gritó papá. Te dimos la vida. La casa es de la familia. La familia no se roba entre sí, respondí, sacando el estado de cuenta impreso que llevaba en mi bolso. Se lo lancé a Isabela. Las hojas volaron y cayeron al suelo. Se lo de la tarjeta de crédito, Isabela. Sé que me robaste identidad para sacar una extensión. Sé que gastaste $7,000 en ropa y basura. Isabela palideció. Por primera vez, vi miedo real en sus ojos. No el miedo de no ir a Disney, sino el miedo de ir a la cárcel. Yo te lo iba a pagar, balbuceó. No, no lo harás. Porque ya no tienes acceso a nada. Acabo de congelar todas las tarjetas. Y en cuanto a la casa, hice una pausa dramática. Quería que esto se les grabara a fuego. Mi abogado les acaba de enviar una notificación de desalojo. Tienen 30 días para sacar sus cosas. No puedes echar a tus padres a la calle. Gritó mamá, agarrándose el pecho, montando su show de me está dando un infarto. Tienen 30 días. Y considerando que se acaban de ahorrar el dinero de los souvenirs de Shanghái, sugiero que empiecen a buscar un departamento pequeño. Algo que puedan pagar con la pensión de papá, porque mi billetera se cerró hoy. Para siempre. La gente alrededor ya no disimulaba. Estaban grabando descaradamente. Algunos incluso asentían con la cabeza, apoyándome. Papá intentó una última jugada de autoridad. Levantó la mano, como si fuera a pegarme él también. Mocosa malagradecida. Si cruzas esa puerta de seguridad, olvídate de que tienes padre. Te desheredo. Lo miré con una lástima profunda. Papá, no tienes nada que heredarme. Solo deudas y amargura. Y si el precio de mi libertad es perder a un padre que solo me quiere por mi dinero, entonces es un precio barato. Me giré hacia el guardia de seguridad, que había estado observando todo con los brazos cruzados, bloqueando el paso a mi familia. Le mostré mi pase de abordar y el de Leo. Estos sí son válidos, dije. El guardia sonrió levemente. Adelante, señora. Disfrute su vuelo. Escaneé mi boleto. Beep. Luz verde. Escaneé el de Leo. Beep. Luz verde. Pasamos los torniquetes. Detrás de mí, escuché el caos estallar. Isabela estaba gritando histéricamente. Papá estaba insultando al guardia. Mamá estaba llorando a gritos, pidiendo que alguien detuviera a su hija cruel. Pero yo no miré atrás.
ni una sola vez. Tomé a Leo en mis brazos, aunque ya está grande para eso, y lo abracé fuerte mientras caminábamos hacia el control de rayos X. Mami, ¿los abuelos no vienen?, preguntó Leo. No, mi amor. Los abuelos se portaron muy mal. Y cuando uno se porta mal, hay consecuencias. Nosotros vamos a ir solos. ¿Está bien? Leo lo pensó un momento. Recordó los gritos, el golpe, el miedo. Y luego me dio la respuesta que me confirmó que hice lo correcto. Mejor, mami. Así no me regañan por jugar. Sonreí. Sentí que podía respirar por primera vez en años. CTI, llamada a la acción, aquí es donde todo cambió. Este fue el momento exacto en que recuperé el control de mi vida. Gracias por escucharme hasta aquí, eres increíble. Por favor, dale me gusta al video y comenta la palabra fuerza abajo. Así sabré que estás conmigo en este viaje. Tu apoyo me ayuda a que más mujeres sepan que no están solas y que se puede salir del abuso familiar. Sigue escuchando para ver qué pasó después. Pasar por el control de seguridad nunca se sintió tan liberador. Mientras me quitaba los zapatos y sacaba la laptop, podía escuchar los ecos distantes de la conmoción que había dejado atrás en el vestíbulo. Al parecer, la seguridad del aeropuerto había tenido que intervenir porque Isabela intentó saltarse el cordón para perseguirme. Me imaginé la escena, mi hermana, la influencer que cuidaba su imagen más que a su propia alma, siendo escoltada fuera del aeropuerto por 2 oficiales, con el rímel corrido y gritando obscenidades. La ironía era deliciosa. Una vez que recogí mis cosas de la bandeja y me puse los zapatos, Leo me jaló de la manga. Mami, tengo hambre. Vamos al salón VIP, mi amor. Ahí hay toda la comida que quieras. Y helado. Caminamos hacia el lounge de primera clase. Normalmente, me habría sentido culpable. Habría estado pensando, ¿estarán bien? ¿Tendrán dinero para el taxi de regreso? Pero esa parte de mi cerebro, la parte condicionada por la culpa, estaba extrañamente silenciosa. Entramos al salón. Era un oasis de paz. Sillones de cuero, música suave, olor a comida gourmet. Nos sentamos junto a un ventanal enorme desde donde se veían los aviones despegando. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de voz de mamá. Dudé un segundo, pero decidí escucharlo. Quería saber. Necesitaba confirmar que no había arrepentimiento real, solo desesperación egoísta. Me puse los audífonos. Elena. Contesta el teléfono. Esto es inaceptable. Tu hermana está teniendo un ataque de ansiedad. La policía nos quiere multar por alteración del orden. Ven aquí ahora mismo y arregla esto. Págales lo que quieran, pero sácanos de aquí y súbenos a ese avión. Si no vienes en 5 minutos, le diré a toda la familia lo mala hija que eres. Le diré al tío Jorge, a la tía Rosa, a todos. Ni una disculpa. Ni un porqué. Solo órdenes y amenazas. Borré el mensaje. Y luego, hice algo que debía hacer hace años. Bloqueé el número de mamá. Bloqueé el de papá. Bloqueé el de Isabela. ¿Quién era, mami?, preguntó Leo, con la boca llena de galletas. Nadie importante, cariño. Solo ruido. Me serví una copa de champán. El mejor champán que tenían. Me senté y miré hacia la pista. El sol estaba empezando a ponerse sobre Los Ángeles, tiñendo el cielo de naranja y morado. Pensé en la casa. Mi casa. Sabía que el proceso de desalojo sería feo. Sabía que destrozarían las paredes, que robarían los muebles, que hablarían pestes de mí a cualquiera que quisiera escuchar. Pero también sabía otra cosa, día 1 de mi nueva vida. Isabela tendría que buscar trabajo. Tal vez aprendería lo que cuesta ganar $1. Tal vez no. Pero ya no sería mi problema. Papá y mamá tendrían que vivir de acuerdo a sus posibilidades. Se acabaron los coches de lujo prestados y las cenas pagadas por la hija ingrata. Miré a mi alrededor.
En el salón había gente de negocios, familias tranquilas. Nadie gritaba. Nadie me miraba mal. Me sentía respetada. De repente, una notificación de seguridad de mi casa, tengo cámaras que ellos no saben que controlo, llegó a mi celular. Abrí la aplicación. En la pantalla, vi la entrada de mi casa. El Rolls-Royce, que evidentemente tuvieron que pagar ellos el regreso o el chofer se apiadó y los llevó de vuelta para cobrarles el viaje de ida, no estaba. Llegaron en un taxi amarillo. Los vi bajar. Isabela pateó una maceta de la entrada y la rompió. Papá estaba manoteando al aire. Mamá se sentó en las escaleras del porche a llorar. Pude ver el momento exacto en que papá intentó abrir la puerta. La cerradura inteligente parpadeó en rojo. Yo había cambiado el código remotamente desde el aeropuerto hacía 5 minutos. Lo vi golpear la puerta. Lo vi sacar su llave física. Por suerte, también había mandado a cambiar la cerradura física hace meses y solo les di el código digital por seguridad. Estaban fuera. Tendrían que llamar a un cerrajero. Tendrían que pagarle. Y cuando entraran, encontrarían la carta del abogado sobre la mesa de la cocina. Sofía tenía llave y la había dejado ahí antes de cerrar todo. Cerré la aplicación. No necesitaba ver más. Pasajeros del vuelo K984 con destino a Shanghái. Su abordaje está comenzando por la puerta 102. Me levanté. Tomé mi bolso Hermès, el que Isabela siempre intentaba tomar prestado, y la mano de mi hijo. Vamos, Leo. China nos espera. Caminamos hacia la puerta de embarque. Entregué nuestros pases. La azafata escaneó los códigos. Beep. Luz verde. Bienvenida a bordo, señora García. Disfrute su vuelo. Al cruzar el túnel hacia el avión, sentí que dejaba atrás una piel vieja y seca. Dejaba atrás a la Elena víctima. A la Elena cajero automático. Entramos al avión. Nuestros asientos en primera clase eran enormes, privados, lujosos. Leo se acomodó y se puso los audífonos gigantes. Mami, esto es como una nave espacial. Sí, mi amor. Y vamos a ir muy lejos. El avión comenzó a moverse. Mientras rodábamos por la pista, miré por la ventanilla hacia el edificio de la terminal. Sabía que en algún lugar ahí dentro, o tal vez ya en la acera esperando un taxi barato, estaba mi familia. Pero ya no me dolía. La bofetada había dejado de arder. Ahora, solo sentía la vibración de los motores, listos para elevarme por encima de las nubes, por encima del drama, por encima de todo. El avión despegó. Y mientras Los Ángeles se hacía pequeña bajo mis pies, yo me sentí más grande que nunca. El zumbido suave de los motores del avión fue mi canción de cuna durante 14 horas. Por primera vez en años, dormí. Y no fue ese sueño ligero y ansioso de quien espera que suene el teléfono con una emergencia familiar. Fue un sueño profundo, reparador, el tipo de descanso que solo llega cuando sabes que nadie puede alcanzarte. Cuando desperté, la cabina estaba bañada en una luz suave y artificial que simulaba el amanecer. Leo dormía a mi lado, desparramado en su asiento cama con una sonrisa tranquila que no le había visto en meses. Me estiré, sentí la sábana de algodón egipcio contra mi piel y pedí un café. Mientras la azafata me servía, miré por la ventanilla. Abajo, el mar de China Oriental daba paso a la tierra firme. Estábamos llegando. Aterrizamos en Pudong con una suavidad que contrastaba violentamente con el terremoto emocional que había dejado en Los Ángeles. Al encender mi teléfono, una avalancha de notificaciones intentó entrar, pero mi configuración de No More Star actuó como un escudo impenetrable. Solo permití que entraran los mensajes de Sofía, mi asistente y mi salvavidas. Su mensaje era breve y glorioso. La cerradura inteligente reportó 3 intentos fallidos de acceso a las 2 de la mañana hora de la. El sistema de cámaras grabó todo. Te envié el video. No te preocupes, no entraron. El abogado ya los contactó. Disfruta China.
Sonreí. No una sonrisa vengativa, sino una sonrisa de alivio. El sistema funcionaba. Mis límites funcionaban. El traslado al hotel no fue en el Rolls Royce que Isabela tanto quería para sus fotos, sino en un sedán ejecutivo sobrio y elegante enviado por la empresa. Mientras cruzábamos la ciudad, Leo estaba pegado a la ventana, maravillado por los rascacielos futuristas que perforaban las nubes. «Mami, ¿aquí vive el futuro?», preguntó. «Sí, mi amor», le respondí, acariciando su cabello. «Aquí empieza nuestro futuro». Nos registramos en el Hotel Waldorf Astoria en el Bonn. Irónicamente, el mismo hotel que Isabela había exigido. La diferencia era que yo estaba pagando mi propia estancia, con mi dinero ganado honradamente, y no tenía que escuchar sus quejas sobre la humedad o la iluminación. Nuestra suite tenía una vista panorámica del río Wampu y de la Torre Perla de Oriente. Mientras deshacía las maletas, me di cuenta de algo: no sentía culpa. Esa culpa católica, latina, esa voz de mi madre en mi cabeza diciendo «eres una mala hija», se había quedado en la terminal de Los Ángeles. Esa noche, tuve la cena de negocios más importante de mi carrera. Dejé a Leo con una niñera certificada del hotel que hablaba español e inglés, y bajé al restaurante privado donde me esperaba el señor Chen. El señor Chen es una leyenda en la industria de importaciones. Un hombre de 70 años, serio, tradicional y extremadamente astuto. Yo estaba nerviosa. Sabía que en la cultura asiática, la familia es sagrada. Tenía miedo de que, si se enteraba de lo que había hecho, pensara que soy una persona fría o desleal. La cena comenzó con las formalidades habituales. Hablamos de aranceles, de logística, de volúmenes de carga. Todo iba perfecto. Yo estaba en mi elemento, demostrando por qué soy la mejor CFO que mi empresa ha tenido. Pero cuando sirvieron el té, el señor Chen dejó su taza sobre la mesa con un clac suave y me miró fijamente. «Señora García», dijo en un inglés impecable, «antes de firmar los contratos de exclusividad, debo preguntarle algo personal». Se me heló la sangre. Aquí venía. «Por supuesto, señor Chen». Él sacó una tablet de su maletín. Deslizó el dedo por la pantalla y la giró hacia mí. En la pantalla, pausado, había un video. Era un video vertical, grabado con un celular, tembloroso pero claro. Se veía el aeropuerto de Los Ángeles. Se veía a Isabela gritando. Se escuchaba el sonido seco de la bofetada. Y luego, se me veía a mí. Se me veía parada, firme, con la mejilla roja, diciendo esas palabras que cambiaron mi vida: «Tú no vas. Tú no vas. Y tú, definitivamente no vas». El video tenía millones de reproducciones. El título del video, puesto por algún desconocido, decía: «Mujer alfa pone en su lugar a familia tóxica en el aeropuerto». Final épico. Tragué saliva. Sentí que las paredes del restaurante de lujo se cerraban sobre mí. Mi reputación profesional, mi seriedad, todo expuesto en un video viral de chismes. «Señor Chen, yo, puedo explicarlo», balbuceé, sintiendo que el calor subía a mi cara. Fue un momento muy difícil, una situación personal que se salió de control. Le aseguro que esto no afecta mi profesionalismo. El señor Chen levantó una mano para detenerme. Su rostro era inescrutable. «He leído los comentarios», dijo él, deslizando el dedo para mostrarme el texto abajo del video. «Miles de personas la aplauden. Dicen que usted mostró una gran dignidad». Me quedé callada, confundida. «En los negocios, señora García, y en la vida», continuó él, tomando un sorbo de té, «lo más difícil no es ganar dinero. Lo más difícil es saber cuándo cortar una rama podrida para salvar el árbol». Muchos de mis socios habrían pagado el chantaje. Habrían bajado la cabeza para salvar la cara. Usted no. Usted protegió sus recursos y protegió a su hijo. Me miró a los ojos, y por primera vez, vi respeto genuino. No el respeto que se le da a un cargo, sino el respeto que se le da a un guerrero.
Necesito a alguien con ese tipo de columna vertebral manejando mis operaciones en América, concluyó. No quiero a alguien que diga que sí a todo. Quiero a alguien que sepa decir que no cuando es necesario. Sacó una pluma estilográfica de su bolsillo y firmó el contrato que estaba sobre la mesa. Luego, empujó el documento hacia mí. He duplicado el volumen de la orden inicial. Y he añadido una cláusula. Si usted decide establecer una oficina consultora propia, nosotros seremos sus primeros clientes. Firmé con la mano temblando ligeramente, no de miedo, sino de adrenalina pura. Esa noche, cuando regresé a la suite, Leo estaba dormido. Me serví una copa de vino y salí al balcón. El aire de Shanghái era fresco y olía a río y a ciudad. Abrí el video que me había mandado Sofía, el de las cámaras de seguridad de mi casa. Ahí estaban. En blanco y negro, con la visión nocturna. Eran las 2 de la mañana en Los Ángeles. El taxi los había dejado en la acera. Se veía a Isabela pateando la puerta. Se veía a papá intentando forzar la ventana de la cocina. Se veía a mamá sentada sobre su maleta Louis Vuitton, falsa, ahora lo sabía, llorando con la cabeza entre las manos. Luego, llegó una patrulla de policía. Alguien, probablemente mi vecino, el señor Martínez, que odia los gritos, había llamado. Vi cómo el oficial hablaba con papá. Vi cómo papá manoteaba, señalando la casa, gritando: «¿Ves mi casa? Mi hija es una ladrona». Vi cómo el oficial revisaba algo en su computadora de a bordo. Seguramente verificando la propiedad. Y luego, vi el momento de la verdad. El oficial negó con la cabeza. Les pidió que se retiraran. Papá intentó resistirse y el oficial puso una mano en su cinturón, cerca de las esposas. Isabela jaló a papá del brazo. Se fueron caminando, arrastrando las maletas por la calle oscura, porque el taxi ya se había ido. Cerré el video. No sentí lástima. Sentí pena, sí. Pena por lo bajo que habían caído. Pero sobre todo, sentí que se había hecho justicia. Durante años, ellos me habían dejado afuera. Afuera de su cariño, afuera de su círculo íntimo, afuera de su gratitud. Ahora, estaban literalmente afuera. Al día siguiente, llevé a Leo a Disney Shanghái. No hubo pases VIP. Hicimos fila como todo el mundo. Comimos palomitas. Nos subimos a la montaña rusa de Tron 3 veces. Leo reía a carcajadas, gritando de emoción. «Mami, mami. Mírame», decía a cada rato. Y yo lo miraba. Lo miraba y pensaba en lo diferente que habría sido este viaje si ellos hubieran venido. Isabela se habría quejado del calor. Habría exigido que yo le cargara el bolso. Papá se habría quejado de la comida china: «¿Por qué no venden tacos aquí?». Mamá me habría criticado por dejar que Leo comiera dulces. Pero solo éramos nosotros dos. Y era perfecto. En medio del parque, mientras veíamos los fuegos artificiales sobre el castillo, recibí un correo electrónico. El asunto decía: propuesta de compra, casa en calle Robles. Era rápido. El mercado estaba caliente. Sofía y el agente inmobiliario no habían perdido el tiempo. La oferta era buena. Muy buena. Suficiente para liquidar la hipoteca restante y dejarme con una ganancia sustancial. Miré los fuegos artificiales estallar en el cielo, colores brillantes reflejándose en los ojos asombrados de mi hijo. Respondí al correo con una sola palabra: acepto. Vender la casa no era solo una transacción financiera. Era quemar el último puente. Era asegurarme de que, aunque quisiera, no podría volver atrás. No habría un hogar familiar al cual regresar en Navidad para ser humillada. No habría un techo bajo el cual pudieran refugiarse para seguir chupando mi energía. Esa noche, acostada en la cama del hotel, abracé a Leo y le susurré: te prometo que nunca tendrás que comprar mi amor. Te prometo que nunca tendrás que pagar para que yo te respete. Leo,
Medio dormido, murmuró, te quiero, mami. Eres valiente. Esas 2 palabras valieron más que cualquier contrato millonario con el señor Chen. Eres valiente. Mi hijo de 6 años lo veía. ¿Por qué mis padres nunca pudieron verlo? La respuesta ya no importaba. Xiang'an me había dado algo más valioso que un contrato. Me había dado la confirmación de que yo era suficiente. Sola. Sin ellos. Era suficiente. Parte 8. Epílogo. El precio de la libertad, aprox. 2.400 palabras. Han pasado 3 meses desde el viaje a Shanghái. 3 meses desde que mi vida se rompió en pedazos para poder rearmarse de una forma más fuerte, más auténtica. Regresar a Los Ángeles fue extraño. Durante el vuelo de vuelta, sentí por un momento ese viejo miedo en el estómago. El miedo a enfrentarlos. El miedo a los gritos. Pero luego recordé, ya no tengo por qué enfrentarlos. No volví a la casa de la calle Robles. Me mudé temporalmente a un apartamento corporativo de lujo cerca de mi oficina, un edificio con seguridad 24 horas y recepcionista. Nadie sube sin mi autorización. Es una fortaleza de cristal y acero, y me encanta. La venta de la casa se cerró en tiempo récord. Mis padres intentaron detenerla. Contrataron a un abogado barato que intentó argumentar derechos de posesión o usufructo familiar. Mi abogado, un tiburón que cobra por hora lo que Isabela gastaba en zapatos, desestimó el caso en una sola audiencia. Mostró los recibos. Mostró las escrituras. Mostró los correos donde yo les rogaba que pagaran al menos la luz y ellos se negaban. El juez fue claro, la propiedad es de la señora Elena García. Ustedes son ocupantes sin contrato. Tienen 72 horas para vaciar el inmueble o el alguacil lo hará por ustedes. Me contaron que el día de la mudanza fue un espectáculo. Isabela tuvo que vender gran parte de su ropa de diseñador en tiendas de segunda mano para pagar el depósito de un pequeño apartamento de 2 recámaras en una zona no muy buena de la ciudad. Lo más triste, y patético, fue que descubrió en la tienda de empeño que la mitad de sus bolsas de lujo eran réplicas de alta calidad. Al parecer, la amiga que se las vendía la había estado estafando todo este tiempo. La influencer estafada. La ironía poética es deliciosa. No he hablado con ellos. Ni una palabra. Pero sé de ellos. En la era digital, el silencio total es imposible. Sé que papá tuvo que volver a trabajar. A sus 65 años, está trabajando de guardia de seguridad en un almacén. Me duele un poco imaginarlo de pie todo el día con su ciática, pero luego recuerdo que esa ciática desaparecía mágicamente cuando había que ir a jugar dominó con los amigos. El trabajo dignifica, dicen. Tal vez le haga bien. Mamá, bueno, mamá sigue siendo mamá. Me han llegado rumores de que va a la iglesia y le cuenta a todas las señoras del Rosario qué hija tan ingrata tiene, como la abandoné a su suerte. Algunas le creen. Otras, las que vieron el video del aeropuerto, me miran con una mezcla de miedo y admiración cuando me las cruzo en el supermercado. ¿Y qué pasó con Isabela? Su carrera de influencer colapsó. Después de que el video de la bofetada se hiciera viral, intentó hacerse la víctima. Subió un video llorando, sin lágrimas, diciendo que yo la maltrataba psicológicamente, que yo era una narcisista. Pero Internet es un lugar salvaje y, a veces, justo. La gente no le creyó. Los comentarios la destrozaron. ¿Te quejas de la hermana que te pagaba la vida? Trabaja, parásito. Le pegaste a tu hermana por unos tenis. Estás enferma. Tuvo que cerrar sus cuentas. Borró su Instagram. Borró su TikTok. Su fuente de validación externa se secó. La última vez que supe de ella, por medio de una prima lejana, estaba trabajando de recepcionista en una clínica dental. Un trabajo normal. Un trabajo real. Espero que aprenda. De verdad lo espero. Hace una semana, recibí una carta en mi oficina. Un sobre manila sin remitente, pero reconocí la letra cursiva y temblorosa de mamá.
La tuve en mis manos durante una hora, debatiendo si abrirla o triturarla. La curiosidad ganó. La abrí. Era una hoja de cuaderno arrancada. Elena, tu padre tiene la presión alta. Dice que es por el estrés que nos has causado. Vivimos en un lugar horrible, los vecinos son ruidosos. Isabela llega cansada y de mal humor. Nos haces falta. No por el dinero, sino porque somos una familia. Dios dice que hay que perdonar. Si nos ayudas con el depósito para una casa mejor, prometemos no pedirte nada más. Tu padre te perdona si tú nos pides perdón por la humillación pública. Llámanos. Mamá. La leí 2 veces. Tu padre te perdona si tú nos pides perdón. Ahí estaba. La prueba irrefutable. No habían entendido nada. Absolutamente nada. Seguían creyendo que ellos eran las víctimas. Seguían creyendo que yo les debía algo. Seguían creyendo que mi dignidad era negociable. Me levanté de mi escritorio de caoba. Caminé hacia la trituradora de papel. Metí la carta. El sonido del papel siendo devorado por las cuchillas de metal fue el sonido más satisfactorio que he escuchado desde el beep de luz verde en el aeropuerto. No les respondí. No les envié dinero. No les pedí perdón. Esa tarde, salí temprano del trabajo. Pasé a recoger a Leo a su nueva escuela, una escuela donde le enseñan robótica y arte, y donde se ve feliz. Mami, ¿hoy podemos ir por helado? Me preguntó al subir al coche. Claro que sí, mi amor. Doble bola. Mientras conducíamos hacia la heladería, con las ventanas abajo y el sol de California entrando, me miré en el espejo retrovisor. Vi a una mujer de 34 años. Vi algunas arrugas nuevas alrededor de los ojos, producto del estrés de estos meses. Pero también vi luz. Vi paz. Me di cuenta de que la soledad a la que tanto temía, esa amenaza constante de mi madre, te vas a quedar sola si eres tan difícil, no es un castigo. Es un regalo. Estar sola es mejor que estar mal acompañada. Estar sola es mejor que ser utilizada. Estar sola es mejor que ser el saco de boxeo emocional de alguien que debería amarte. He empezado a salir con alguien. Es un arquitecto que conocí en un evento de la empresa. Se llama David. Es amable. Paga sus propias cuentas. Abre la puerta para mí. Y lo más importante, trata a Leo con una dulzura genuina. El otro día, estábamos cenando y le conté un poco de mi historia. No todo, pero sí lo suficiente. Le hablé de mi familia. Le hablé de por qué no tengo contacto con ellos. Esperaba que se asustara. Esperaba la típica reacción de, pero es tu madre, deberías intentarlo. En cambio, David me tomó la mano sobre la mesa y me dijo, admiro lo que hiciste. Se necesita mucha fuerza para romperse los propios huesos con tal de sanar bien. Se necesita fuerza. Sí. A veces, todavía me duele. A veces, en Navidad o en mi cumpleaños, siento ese hueco en el pecho donde debería estar mi familia. Siento la nostalgia de lo que pudo haber sido, no de lo que fue. Extraño la idea de una madre amorosa, no a la mujer que me manipulaba. Extraño la idea de un padre protector, no al hombre que me veía como un banco. Pero luego miro mi vida ahora. Miro mi cuenta bancaria creciendo, destinada al futuro de Leo, no a los caprichos de Isabela. Miro mi casa tranquila, donde nadie grita, donde nadie critica. Miro a mi hijo, creciendo seguro, sabiendo que su madre es una muralla que nadie puede derribar. Y sé que valió la pena cada lágrima, cada dólar perdido, cada momento de dolor. La bofetada en el aeropuerto fue el final de mi vida como víctima. Pero cancelar esos boletos, eso fue el nacimiento de mi vida como mujer libre. No sé qué me depare el futuro. Tal vez algún día, dentro de muchos años, pueda tomar un café con Isabela sin sentir rencor. Tal vez no, y eso está bien. Lo que sí sé es que nunca más volveré a pedir perdón por ocupar espacio.
Nunca más volveré a pedir perdón por tener éxito. Y nunca más permitiré que nadie, lleve mi sangre o no, me ponga una mano encima. El viaje a Shenga terminó, pero mi viaje apenas comienza. Y les prometo una cosa, voy a viajar en primera clase, pilotando mi propio avión, hacia donde yo quiera ir. Gracias por acompañarme en este vuelo. Amigas, amigos, gracias por llegar hasta el final de mi historia. Si algo quiero que se lleven de mi experiencia, es esto: el abuso financiero también es violencia doméstica. A menudo pensamos que el maltrato es solo golpes o gritos, pero cuando una familia te hace sentir que solo vales por lo que puedes darles, cuando te manipulan con la culpa para quitarte el fruto de tu trabajo, eso es abuso. Y en nuestra cultura latina, a veces normalizamos esto bajo la máscara de la familia es sagrado o honrarás a tu padre y a tu madre. Pero honrar no significa dejarte pisotear. Ayudar no significa mantener vicios. Aprendí que poner límites no te hace una mala persona, te hace una persona sana. Aprendí que no es una oración completa y poderosa. Y lo más importante, aprendí que tú eres el único responsable de proteger a tu niño interior y a tus propios hijos. Si tú no detienes el ciclo de abuso, el ciclo te consumirá. Quiero pedirles un favor. Si esta historia resonó con ustedes, si alguna vez se han sentido utilizados por alguien a quien aman, déjenme un comentario con la palabra coro libertad. O mejor aún, cuéntame, ¿cuál ha sido el límite más difícil que has tenido que poner en tu vida? Los leeré a todos. Sus historias me dan fuerza y espero que la mía les dé un poco de luz a ustedes. Recuerden, nunca es tarde para cancelar el boleto de quienes no merecen viajar a su lado. Les mando un abrazo fuerte y nos vemos en la próxima historia.